estas necesidades al mayor número de personas. Considerar, por tanto, la educación desde un paradigma reproductor desemboca ineludiblemente en aceptar que es imposible imaginar para las generaciones futuras visiones optimistas de la vida. La educación en su sentido más amplio y la escuela en concreto no pueden mantenerse al margen de los problemas que preocupan a los seres humanos de nuestra época, ni desconocer los esfuerzos de las personas y los grupos que en la actualidad en todos los continentes se enfrentan a ellos. Si bien es cierto que la escuela no ha tenido ni tiene un papel privilegiado en los procesos y en los esfuerzos liberadores, eso no debe de implicar la negación de la capacidad que tiene la escuela y la educación para intervenir y concienciar sobre los peligros de una cultura vertebrada en la violencia estructural, más tarde hablaré de ello, y la obligación moral de abrir espacios donde individuos plurales puedan pensar, dialogar e imaginar juntos nuevas formas de vida. En la actualidad, la educación para la paz y los derechos humanos, en su triple finalidad de informar, formar y transformar, pues constituye un importante instrumento de construcción de esa nueva cultura que la UNESCO denomina cultura de la paz y que, por otro lado, como ha dicho Emiliano también, es una aspiración antigua de la sociedad y se ha de alguna manera encarnado a lo largo de la historia de la educación en algunos movimientos como es la de la Escuela Nueva. La Cumbre de la Tierra, es decir, la Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, o la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, o recientemente el año pasado la Cumbre de Copenhague sobre el Desarrollo Social, todas estas cumbres han puesto de manifiesto que los derechos humanos, como elemento básico de construcción de las democracias actuales, deben de superar o de tratar de iluminar alternativas para resolver los grandes problemas que la humanidad tiene planteados, como son la paz, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Las dificultades que plantean precisamente estos problemas exigen medidas inmediatas, pero lamentablemente numerosos obstáculos impiden que esto se pueda llevar a cabo. Me parece que todos coincidiríamos ahora en considerar que uno de los objetivos básicos de la educación es precisamente ponerla al servicio de la humanidad. Y para que esta asistencia sea posible, en primer lugar hay que analizar profundamente cuál es la problemática mundial. El reto de la educación está sin duda en colaborar en la tarea de la humanidad de tratar de encaminarse hacia formas de organización social que propicien la resolución de estos problemas, de los problemas del medio ambiente, de los problemas de un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades humanas básicas de todas las personas y, por tanto, algunos expertos consideran que la educación, entendida como un proceso global de toda la sociedad, no solo como algo que se ofrece en las instituciones o centros docentes, pues de algún modo tiene que cuestionarse qué tipo de organización social es el que existe actualmente en las sociedades contemporáneas, si es posible organizar la sociedad de otro modo y si esta organización nueva puede resolver o buscar alternativas para solucionar la problemática mundial. En este sentido, podemos definir la problemática mundial por algunas de sus características. Primero, por su universalidad, es decir, fundada en el hecho de que todos los problemas afectan a todos los seres humanos en todos los continentes. La segunda característica de la problemática mundial es precisamente su globalidad, es decir, que hoy en día no se pueden resolver los problemas si no es desde una perspectiva global. Precisamente por esta globalidad, otra de las características es su complejidad, en el sentido de que, dado que diversos aspectos de la problemática mundial están extremadamente relacionados unos con otros, es imposible muchas veces resolver de una manera fehaciente y práctica los problemas que tiene planteada la sociedad. Y por último, considerar que una de las características de esta problemática a nivel internacional es su intensidad, que exige medidas extraordinarias pues para extirpar de raíz las causas que producen efectos como el deterioro del medio ambiente,
la violencia en las sociedades, etc. Y una de las características de esta problemática mundial es precisamente su gravedad, puesto que los problemas son tales que ponen en peligro la supervivencia humana. En segundo lugar, debemos considerar que el objetivo anteriormente expuesto de poner la escuela al servicio de la sociedad nos lleva a pensar que la escuela debe de responder a esta problemática primero con una demanda más de la sociedad que trata de buscar soluciones a dichos problemas, pero en este punto también es necesario preguntarse, como he dicho antes, sobre el modelo de sociedad a construir, bajo cuyo paraguas debieran de desarrollarse aquellas estrategias que permitan soluciones factibles. Una vez a nivel teórico definida cuál es la problemática mundial y cuál es la situación, tendríamos que analizar cuál es en el momento actual cómo se encuentra en nuestra sociedad en todo el mundo. Con la caída del muro de Berlín y con la desaparición de los bloques, se pensaba que íbamos a entrar en un siglo XXI cargado de esperanza. Sin embargo, el fin del mundo bipolar ha modificado profundamente el orden internacional y ha marcado el triunfo de una economía de mercado y su mundialización, lo que se llama la globalización de la economía, produciendo consecuencias preocupantes para la vida de millones de personas, debido precisamente a la agudización de los problemas sociales. En vez de suprimir o de atenuar las diferencias y las desigualdades, la integración de las economías nacionales en una economía mundial ha hecho precisamente que esas diferencias y desigualdades se vuelvan al contrario más patentes y en muchos aspectos mucho más inaceptables. No es algo que diga yo en estos momentos, sino que es algo que ustedes pueden leer en los informes, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, donde hay un informe interesante que se titula precisamente Los valores universales y la mundialización de la economía. Frente a esta mundialización de la economía, que abre la brecha más grande entre el norte y el sur, entre los países ricos y los pobres, y que de alguna manera no ha resuelto o no sabe resolver la diferencia y las desigualdades sociales, puesto que de alguna manera lo que no ha tratado de resolver es de satisfacer las necesidades humanas básicas para el mayor número de personas, hay dos tendencias que se oponen a esta mundialización de la economía y que de alguna manera determinan cuál es el análisis y aquellas acciones que deben de ponerse en práctica desde el punto de vista del mundo educativo para resolverlo. Para algunos economistas como Samir Amir considera que la mundialización de la economía no es nada más que un nuevo tipo de colonialismo y apuestan por la construcción de un mundo, en lugar de uniforme y centralizado, por un mundo policéntrico donde la interdependencia entre países pobres y ricos sea negociada y organizada de manera que permita a los pueblos y a los individuos mejorar las condiciones de su participación en la producción y su acceso a mejores condiciones de vida. Es una perversidad concebir un mundo donde se respete por un lado la diversidad cultural bajo el manto de la democracia y al mismo tiempo se mantenga las desigualdades sociales. Ahora veremos por qué, a lo largo de mi discurso descubrirán por qué hablo mucho de la mundialización de la economía, cuando algunos podéis de alguna manera preguntarme qué tiene que ver la economía o la mundialización de la economía con las reformas educativas que se están emprendiendo en todo el mundo. Trataré de describirlo rápidamente. Para Samir Amir, precisamente, ese mundo policéntrico lo que trata es de crear o construir un proyecto que sea más humanista, universalista, pero cuidadoso con respetar las diversidades, pero no las desigualdades democráticas. Por otro lado, frente a este mundo de una economía global, hay todo otro paradigma que trata de dar respuesta a las necesidades humanas básicas del individuo, que es el paradigma ecopacifista. Y se opone este paradigma, el paradigma ecopacifista se opone a la modernidad racional y surge con un discurso sustentado en tres principios que son bastante